El día de hoy vamos a continuar con la serie Preguntas sobre los 2520 y el tema que vamos a estudiar es ¿cuál es el periodo profético más largo? Sabemos que mediante el estudio anterior vimos que para Miller el periodo más largo eran los 2520, pero hay una cita que usualmente están usando mucho para decir que los 2300 días es el periodo profético más largo. Pero vamos a analizar la cita y vamos a encontrar una respuesta a ello. Para comenzar, les invito a que me acompañen a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos por este día tan bendecido y por tu misericordia también. Y te rogamos, Padre, por favor, que nos dirijas en este estudio antes de abrir tu palabra, que nos des entendimiento y nos des sabiduría y que nos dirijas a toda verdad. Te rogamos todo esto no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. La cita que usualmente utilizan para decir que los 2300 es el periodo más largo es esta. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, capítulo 20. Página 350, párrafo 2. El capítulo se llama Luz a través de las tinieblas y dice de la siguiente manera: lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último del que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de las cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Lo que vamos a hacer entonces con esta cita es vamos a estar entendiendo parte por parte para comprender aquí cuál es el periodo profético más largo. Aquí el espíritu de profecía utilizó una palabra muy importante que es contraparte. Si ustedes recuerdan, ella dice que la experiencia de los discípulos tuvo su contraparte con la experiencia millerita o de Miller y sus asociados, y la palabra contraparte en el diccionario Webster de 1828 nos dice que contraparte es la parte correspondiente, la parte que responde a otra, como los dos papeles de un contrato o contratos, una copia, un duplicado, además la parte que se ajusta a otra como la clave de un cifrado. En otras palabras, cuando ella está usando contraparte en ese texto, lo que está haciendo, lo que está diciendo es que tanto la historia de los discípulos como la historia de los mileritas es prácticamente la misma, es una contraparte, es lo mismo, solamente que en otro tiempo. Y esto es muy importante para nuestro estudio. Muy bien, entonces vamos a ver las similitudes que hay entre los discípulos y Miller y sus asociados. Uno de ellos es que ambos estaban proclamando el advenimiento de Cristo, solamente que los discípulos estaban anunciando el primer advenimiento, mientras que Miller y sus asociados estaban proclamando el segundo advenimiento. Los discípulos predicaban, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, mientras que Miller y sus asociados predicaban exactamente lo mismo. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Pero ¿bajo qué profecía anunciaban esto? Los discípulos anunciaban que el reino de Dios se acercaba mediante las 70 semanas o 490 años, mientras que Miller y sus asociados predicaban se ha acercado el reino de Dios mediante los 2300 años. Ahora, lo que vamos a hacer una vez que ya hemos entendido un poco de lo que el espíritu de profecía nos está diciendo en los primeros renglones, ahora vamos a analizar esta parte que he colocado en azul. Así también, lo voy a volver a leer, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último del que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. Si nosotros queremos saber qué es lo que el espíritu de profecía dice respecto al periodo profético más largo, nosotros tenemos que analizar específicamente esta parte. Ella nos está diciendo que Miller y sus asociados fueron los que proclamaron el periodo profético más largo. Y si nosotros quisiéramos saber cuál es ese periodo, tenemos que investigar
a Miller y a sus asociados y ver cuál es el periodo que ellos proclamaron como el más largo. Aquí les he colocado una lista de los asociados de Miller, o a lo menos algunos de ellos. En la lista tenemos a Joseph Bates, o también conocido como José Bates. También se encuentra aquí Hiram Epson, Charles Fitch, Josias Leach, Samuel S. Snow, Sylvester Bliss, Joshua B. Himes y finalmente Apollos Hale. Lamentablemente no pude conseguir alguna imagen de Apollos Hale, así que solamente coloqué ese pequeño recorte. Y bueno, vamos a ver para Miller y sus asociados cuál fue el periodo profético más largo. Comencemos por Miller. En la Review and Herald de abril 24 de 1856, Miller escribe lo siguiente: yo estuve satisfecho que los 7 tiempos terminaron en 1843. Entonces vine a los 2300 días. Ellos me trajeron a la misma conclusión, pero no tenía ni idea de cuándo el Salvador iba a venir. Y no podía creerlo. Pero la luz me golpeó tan fuertemente que no supe qué hacer. Si notamos aquí, creo que esta cita ya la habíamos utilizado antes en otro video, pero con esta cita entendemos que Miller encontró primero las 2520 y posteriormente vino a las 2300, y esto es bastante razonable o lógico, puesto que el espíritu de profecía nos dice que cuando Miller comenzó sus estudios en 1816, él comenzó desde Génesis hasta Apocalipsis, y él no se brincaba un versículo sin antes haber entendido el que estaba estudiando. Esto nos dice que Miller fue a través de Génesis, después Éxodo, Levíticos y así sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis. Y si nosotros vemos en qué lugar de la Biblia se encuentran los 7 tiempos, vamos a ver que se encuentran en Levíticos 26, el cual es el tercer libro de la Biblia. Mientras que las 2300 tardes y mañanas, esas se encuentran hasta Daniel. Por tanto, la primer profecía que Miller encontró y que él consideraba el periodo más largo son los 7 tiempos. Vamos a buscar a otro colaborador ahora. Vamos a ver a Joshua B. Himes. Este fue uno de los primeros colaboradores de Miller. Y noten lo que él escribió en Señales de los Tiempos el 10 de enero de 1844, páginas 169 a la 171. Dice: consideramos a los 7 tiempos como una de nuestras fuertes evidencias, un periodo profético que es demasiado importante para ser ligeramente eliminado. Ciertamente merece una audiencia franca, y no debiera ser rechazado sin los más poderosos argumentos. Estamos tan asombrados por el rechazo de este periodo, como pasa hoy en día, como lo habríamos estado si él hubiera rechazado los 2300 días. Solo si tuviésemos, noten esto, si solo tuviésemos los 7 tiempos como nuestra guía, estaríamos aguardando continuamente al Señor. Notemos la importancia que le estaba dando Joshua B. Himes a este periodo. Efectivamente o visiblemente podemos ver que él está considerando a los 7 tiempos como el periodo más largo. Pero si esta cita no les convence, tal vez la siguiente sí. Esta fue escrita el 25 de septiembre de 1844 en la página 62. Y Joshua nos dice: finalmente, que hemos entrado en una etapa que afecta en lo más profundo. Todos hemos de admitir que el periodo profético, noten, más largo que señala hacia el fin. ¿Y cuál es ese periodo? Los 7 tiempos, con el cual podemos suponer que todos los demás han de cuadrar en su terminación, concluye en este otoño. Parece muy evidente que estamos a finales del último año de los 2300. Es aún más evidente, y el aspecto total del mundo que nos rodea, moral y políticamente, concuerda muy bien con el retrato inspirado del tiempo de la siega. Aquí tenemos una clara evidencia de que para Joshua B. Himes, que fue uno de los colaboradores de Miller, que el periodo profético más largo fueron los 7 tiempos. Ahora veamos a Joseph Bates o José Bates. Él escribió en The Second Advent, Waymarks and High Heps, en el panfleto número 2, página 58, párrafo 2. Por ejemplo, ahora podíamos ver claramente que tomaría cada hora de
457 años antes de Cristo y 1843 años después para llenar 2300 días o años. Y así también los 7 tiempos de los gentiles, esos no son otros más que los 2520. Del 677 a.C. a 1843 era solo 2520 como se indica en el diagrama. Aquí vemos claramente que el mandamiento de restaurar y edificar Jerusalén no salió hasta la mitad del año 457, y así de la cautividad de Manasés en el 677. Claramente José Bates creía que los 2520 era un periodo profético largo. Si no es así, entonces ¿por qué razón lo está mencionando en este panfleto? Aquí vamos a colocar vamos a colocar a Apollos y a Charles. Apollos Hale en The Second Advent Manual de los periodos proféticos, los 7 tiempos o 2520 años, página 33, párrafo 1, Apollos nos dice: el primero de los periodos proféticos que se consideran como pilares principales en los cálculos del señor Miller se encuentra en Levíticos 26, 18 al 28. Noten que él está de acuerdo con esta posición del señor Miller, y les digo que está de acuerdo porque si ustedes leen este artículo que Apollos escribió, van a ver cómo Apollos defiende los 2520 ante algunas preguntas que le estaban haciendo a él respecto de esta profecía, y él le da respuesta a cada pregunta. Aquí tenemos también a Charles Fitch. Esta cita fue escrita por el espíritu de profecía. Realmente no encontré un artículo que Charles Fitch haya escrito de los 2520, pero podemos usar esta cita para respaldar lo que Charles Fitch hizo. Noten, ya por el año 1842, la orden dada en esta profecía: escribe la visión y escúlpela sobre tablillas para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. Ahora bien, esta tabla o tablilla que fue esculpida fue hecha tanto por Apollos como por Charles, y es conocido como el diagrama de 1843, que es este que tenemos a la derecha. Y si ustedes notan en la esquina superior derecha, se darán cuenta que ahí aparecen los 2520. Tanto Apollos como Charles colocaron aquí los periodos proféticos en los que ellos creían y estaban de acuerdo junto con Miller. Y podemos ver claramente que para ellos el periodo profético más largo fueron los 2520 años. Vamos a ver ahora a Josías Leach, otro colaborador de Miller. En Exposiciones Proféticas, volumen 2, página 124, párrafo 2, Josías Leach nos dice: 7 tiempos, un tiempo siendo 360 días, 7 tiempos serían 2520 días. Cada uno de estos días representa un año, como en Daniel 7:25. 2520 años es la duración de esa dispersión. Aquí Josías Leach está dando una explicación de la dispersión de los gentiles, o la dispersión del pueblo de Dios a través de los gentiles. Y es claro que Josías Leach, si él no creyera que este fuera el periodo profético más largo, pienso que él no había escrito acerca de ese tema. Finalmente voy a colocar aquí a 3 colaboradores juntos: Samuel S. Snow, Sylvester Bliss y Hiram Epson. Si no les suena el nombre de Sylvester Bliss, solamente echen una mirada a los libros de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Urias Smith utiliza mucho como referencia a los escritos de Sylvester Bliss. De Samuel Snow hay un artículo que él escribió que se llama El verdadero clamor de medianoche, y en este artículo él utilizó para dar ese clamor en el campamento de Exeter el 15 de agosto de 1844. En este artículo Samuel nos habla de cómo él encontró el cálculo correcto de los 2300 tardes y mañanas. ¿Y cómo fue que lo hizo? Bueno, si ustedes buscan este material en internet, me parece que también se encuentra en español. Él utilizó tanto los 2520 como las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas para poder encontrar el error del 19 de abril de 1844. Si ustedes recuerdan, los pioneros habían colocado como la segunda venida de Cristo el 19 de abril de 1844, pero al pasar ese chasco, ese primer chasco, ellos no sabían por qué.
Entonces Samuel S. Snow encontró ese error. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, al estar investigando, él utilizó esas profecías que les acababa de mencionar. Por lo tanto, podemos entender que Samuel Snow creía que las 2520 eran el periodo profético más largo. Si no fuese así, estoy seguro que tampoco lo hubiese utilizado ese periodo para encontrar el error. También tenemos este otro artículo de Sylvester Bliss acerca de William Miller. Sylvester junto con Joshua B. Himes escribieron este artículo y fue escrito en 1853. Lo interesante es que ya había pasado algún tiempo de la muerte de Miller y habían pasado 3 años después de que sacaron el segundo diagrama en 1850. Y dentro de este artículo se hace mención de los 2520. Y aquí obviamente resalta primeramente las enseñanzas de Miller, pero también la creencia que tenían tanto Joshua B. Himes como Sylvester Bliss acerca de esta profecía. Y finalmente tenemos a Hiram Epson. Él escribió un artículo titulado El tiempo de los gentiles, y aquí también Hiram Epson habla acerca de los 2520. Pero él se enfoca más en los 2520 de Israel en el norte, y no en el sur. Bueno, con esto hemos resuelto la cita de El conflicto de los siglos, capítulo 20, página 359. Ya hemos resuelto esta parte. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaban a punto de terminar los 2520. Prácticamente eso es lo que dice la cita. ¿Por qué? Porque Miller y sus asociados, como ya hemos visto en las evidencias, todos ellos creían que el periodo profético más largo eran los 2520 años. Así que aquí nosotros no podemos colocar en ninguna manera que el periodo más largo son los 2300, porque Miller y sus asociados no creían eso. En todo caso, si el espíritu de profecía hubiese querido decir que los 2300 días eran el más largo, lo hubiese dicho directamente, o a lo menos no hubiese mencionado ni a Miller ni a sus asociados. Finalmente, vamos a enfocarnos en la última parte de esta cita, que es la siguiente. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Esta es la parte donde muchos no lo leen muy bien o lo leen demasiado rápido y no lo alcanzan a comprender. Porque aquí tampoco, en esta parte de esa cita, tampoco dice que los 2300 tardes sean el periodo más largo. Al contrario, esta parte del texto habla sobre otro periodo profético diferente. Noten, vamos a ir parte por parte. Dice, la predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Si nosotros colocamos esto en una línea, sabemos que las 70 semanas iniciaron en el año 457 a.C. y finalizaron en el año 34 después de Cristo con la muerte de Esteban. Hasta aquí vamos bien. Esa era su predicación. Pero después el espíritu de profecía ahora nos habla de Miller y con sus colaboradores. Dice, el mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de las cuales las 70 semanas formaban parte. Si nosotros vemos esto o plasmamos esto en este diagrama, vamos a ver que las 2300 iniciaban también en el año 457 y finalizaban en 1844. Y como dice la cita aquí, las 70 semanas forman parte. Al ver el diagrama podemos ver efectivamente que las 70 semanas están dentro del periodo de los 2300, es decir, forman parte de él porque están dentro de ese periodo. Ahora noten lo siguiente, esta es la parte importante que debemos de entender con claridad. En cada caso, la predicación, ¿qué significa en cada caso? ¿De cuántos casos ha estado hablando el espíritu de profecía aquí? Únicamente de 2, del de los discípulos y el de Miller y sus asociados. Solamente hay 2 casos. Y ambos casos, como dice aquí,
estaban predicando algo. ¿Y qué predicaban o proclamaban? La primera y la segunda venida de Cristo respectivamente. Ahora, dice aquí, en cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente. Noten, tanto el caso de los discípulos, es decir, las 70 semanas, como en el caso de Miller y las 2300 días, se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Está tratando el espíritu de profecía a las 70 semanas y a las 2300 como un cumplimiento diferente del gran periodo profético. Es decir, que las 2300 no son el periodo profético más largo o más grande, porque es algo diferente. ¿Y cuál es ese mismo gran periodo profético? Tienen que ser los 2520 años, no hay otro. Tiene que ser ese periodo, porque las 70 semanas son una porción o una parte de las 2300, y las 2300 son una parte diferente, como dice aquí, del mismo gran periodo profético. Por tanto, con esta cita, en lugar de favorecer a las 2300 como el periodo más largo, hace lo contrario, la coloca como el segundo periodo profético más largo, pero el primero son las 2520. Con este pequeño estudio, hermanos, podemos comprobar que el espíritu de profecía dice claramente que los 2520 son el periodo profético más largo. Y ya hemos visto lo que dicen Miller y sus colaboradores, y ya hemos analizado esta última parte de esa cita. Que sea de gran evidencia esto, hermanos, que podamos creer que realmente los 2520 son una profecía de tiempo. Que el Señor les bendiga abundantemente.